Saludos gente, en este video vamos a continuar con la creación de nuestro proyecto Angular para poder consumir nuestra API. Así que comencemos. Si no tienen instalado Node, nos vamos a la página oficial, se descargan el instalador y básicamente es un next en su instalación. Después procedemos con la instalación de Angular, nos vamos a su página oficial y nos da una línea de comandos para poder instalar Angular en nuestro equipo. Copiamos la línea, abrimos una terminal o un símbolo de sistema, pegamos la línea, ejecutamos y nos empezará la instalación de Angular en nuestro equipo. Una vez terminado, en la misma página de Angular nos da los pasos para crear nuestro proyecto. Después nos tenemos que mover dentro de nuestro proyecto y por último el comando para poder lanzar el servidor. Vamos a hacerlo. Entonces va a ser ng new, el nombre de nuestro proyecto, y le llamar CRUD-Angular. Damos enter y me pide que si quiero que se agregue Angular Routing, le decimos que sí, y qué formato de estilos queremos, CSS, SSS, SAS o LES. En este caso vamos a escoger CSS y empezará con la creación del proyecto de Angular. Esperamos un momento. Ya que haya terminado, entonces vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a abrir el proyecto que hemos creado. Abrimos una terminal dentro de Visual Studio Code y vamos a ejecutar ng serve. Le damos enter y empezará a compilar el proyecto para poder visualizarlo en nuestro navegador. Ya que haya terminado, nos dice que está preparado para localhost 4200. Si lo abrimos, tenemos la página o esta parte de Angular que nos lo crea el framework. Ahora vamos a empezar a realizar algunas modificaciones. Abrimos la carpeta de source index y aquí vamos a agregar Bootstrap. Abrimos la página oficial de Bootstrap y si bajamos vamos a incluir vía CDN. Vamos a copiar, regresamos a nuestro proyecto. Después del último link, antes del cierre del head, lo pegamos. Copiamos ahora el script de Bootstrap, regresamos a nuestro proyecto y antes del cierre del body lo pegamos. Y con eso ya hemos terminado de instalar Bootstrap en nuestro proyecto. Ahora vamos a crear los componentes que necesitamos para poder listar, agregar y editar usuario. Vamos a hacer eso. Vamos a detener nuestro servidor, hacemos control C y para crear componentes vamos a usar ng generate component y el nombre del componente, en este caso yo lo voy a llamar lista-usuarios. Le damos enter y empezará la creación de nuestro componente. Hacemos lo mismo, pero ahora para generar un componente llamado editar-usuario. En este vamos a agregar y editar el usuario según sea el caso. Le damos enter y también nos va a crear el componente. Si abrimos la carpeta de app, ya tenemos nuestros componentes creados y cada uno de ellos tenemos los archivos correspondientes a CSS, al HTML para los tests y nuestro archivo TypeScript. De igual forma lo tenemos para editar usuario. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir el archivo app routing module, ya que necesitamos definir las rutas de nuestro proyecto Angular para cada uno de los casos. En nuestra constante de rutas tenemos un arreglo y dentro de ese arreglo vamos a crear objetos con las rutas. El primero va a decir path, comillas, va a ser usuarios, coma, qué componente queremos que lance en esta ruta. Va a ser el de lista usuario component. Verificamos que nos lo importe, ponemos una coma y vamos a crear otra ruta. Hacemos el mismo procedimiento, abrimos llaves, path, comillas. La siguiente ruta va a ser usuarios, diagonal, editar, diagonal, ID y qué componente corresponde a esta ruta. Va a ser component y va a ser el de editar usuarios component. Vemos que efectivamente nos lo está importando. Hacemos lo mismo para la ruta de agregar. En este caso va a ser usuarios, diagonal, agregar. Y por último vamos a hacer la ruta para redirigir según sea el caso. Entonces vamos a hacer path, comillas, asterisco, y decimos que queremos que lo redirija a comillas, y va a ser el de diagonal usuarios, coma, y le decimos que path match full, comillas, full. Y con esto hemos terminado de definir las rutas que vamos a necesitar en este proyecto. Guardamos los cambios, lo podemos cerrar y ya vamos a abrir ahora el archivo app
component HTML y tenemos la plantilla inicial de Angular. Vamos a seleccionarla toda y la vamos a borrar. Y vamos a poner lo siguiente. .container tab y nos crea nuestro div. Ahora vamos a poner un H3 que diga gestor de tareas. Abrimos y vamos a poner router outlet. Cerramos la etiqueta y con eso hemos definido que en esta parte muestre todo lo que tenemos en nuestros componentes. Aquí se van a estar reemplazando según sea el comportamiento. Guardamos, cerramos y ahora vamos a crear una carpeta de compartidos, ya que necesitamos crear un modelo del usuario, que es lo que tenemos en nuestra base de datos, y también un servicio. Hacemos clic derecho en la carpeta app, decimos que nuevo folder y a este le vamos a llamar shared, ya que van a ser elementos que se van a compartir en todo nuestro proyecto. Dentro de shared vamos a darle clic derecho, nuevo archivo y lo vamos a llamar usuario.model.ts. Y aquí vamos a crear nuestra clase que va a hacer referencia a las propiedades de la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Vamos a decir primero export class, llamar usuario model, abrimos, cerramos llaves y vamos a crear su constructor, el cual va a tener los siguientes parámetros: id-usuario, dos puntos, va a ser de tipo string, coma, public, nombre, dos puntos, también es de tipo string, coma, y public email, dos puntos, y también va a ser de tipo string. Y con eso ya hemos terminado de definir nuestro modelo de usuario. Ahora vamos a crear el servicio que va a ser donde vamos a almacenar las peticiones a nuestra API. Vamos a cerrar estos archivos y en la terminal vamos a decir ng generate service, la carpeta va a ser shared y el nombre del servicio lo voy a llamar usuario. Le damos enter y nos va a crear el servicio ya. Efectivamente tenemos el usuario.service, TypeScript y el de las pruebas. Ahora nos vamos al app module porque tenemos que importar ese servicio en la configuración del módulo. Para eso nos vamos a ir a la parte de los providers y vamos a incorporarlo. Va a ser usuario service. Vemos que se haya importado efectivamente y ya que estamos aquí vamos a aprovechar para importar los módulos correspondientes a los forms y al HTTP. Así que en esta parte vamos a decir import, abrimos, cerramos llaves y vamos a decirle HTTP client module. Queremos que lo importe de, abrimos comillas, va a ser de Angular, diagonal common, diagonal HTTP. Punto y coma y hacemos algo parecido para el forms. Import, abrimos, cerramos llaves y va a ser forms module. Queremos que lo importe de Angular, diagonal forms. Por último, estos últimos hay que decirle que queremos que se importen. Entonces, en la parte de los imports vamos a agregarlos. Le damos coma, HTTP client module, coma y el forms module. Y con eso ya hemos terminado la configuración de nuestro app.module. Guardamos y podemos cerrar. Continuamos con el servicio. Abrimos el archivo usuario service y lo primero que va a hacer es definir la ruta de nuestro endpoint. Entonces va a ser base-URL, va a ser igual, comillas sencillas, y la ruta en mi caso va a estar el servidor de mi backend en http diagonal localhost diagonal en el puerto 3000. Ahora en nuestro constructor vamos a decirle que queremos que inicialice con el HTTP. Entonces va a ser private HTTP y va a ser de tipo HTTP client. Vemos que se haya importado y ahora vamos a definir las funciones del CRUD. Entonces va a ser el primero obtener usuarios y este nos va a regresar la consulta a http.get que queremos que va a recibir de respuesta. Va a ser un arreglo de usuario model. Definimos la ruta donde se va a enviar la petición. Entonces va a ser this.baseURL, concatenamos, diagonal usuarios. Ahora nos vamos para obtener un único usuario. Va a ser obtener usuario. Esta función va a recibir un ID que va a ser de tipo string y nos va a regresar lo que recibe de HTTP get, pero va a ser también un arreglo de usuario model y la ruta va a ser backticks, signo de pesos, abrimos, cerramos llaves, le pasamos la base URL, this.baseURL, diagonal usuarios y como tenemos que enviar el ID
del registro que queremos obtener. Entonces vamos a decirle que pesos, abrimos, cerramos llaves y el ID que estamos recibiendo en esta función. Punto y coma, y con eso ya hemos terminado la parte de obtener el usuario. Ahora vamos con agregar. Decimos agregar usuario y este va a recibir un usuario que va a ser usuario model y queremos que nos regrese el HTTP o la respuesta del HTTP.post. Este nos va a regresar un string y la ruta va a ser backticks, signo de pesos, abrimos, cerramos llaves, la base URL, diagonal usuarios, diagonal agregar, coma, y le pasamos el objeto usuario, punto y coma, y con eso ya hemos terminado la parte de agregar. Ahora vamos con actualizar. Vamos a actualizar usuario, también va a recibir un usuario que va a ser usuario model. Este nos va a regresar lo que recibe de la consulta HTTP put y también nos va a regresar un string y la ruta va a ser backticks, signo de pesos, abrimos, cerramos llaves, va a ser la base URL, diagonal usuarios, diagonal actualizar, diagonal signo de pesos, abrimos, cerramos llaves y le vamos a pasar el ID del objeto que estamos recibiendo, coma, y el objeto que queremos que reemplace su información, que en este caso es usuario. Con eso hemos terminado esa parte. Ahora, por último, nos falta el de borrar usuario. Entonces decimos borrar usuario. Este va a recibir un ID que va a ser de tipo string y va a regresar lo que obtenemos de nuestra petición HTTP. Delete. También vamos a recibir un string y la ruta va a ser backticks. Signo de pesos, abrimos, cerramos llaves, la base URL, diagonal usuarios, diagonal borrar, diagonal signo de pesos, abrimos, cerramos llaves y le vamos a pasar el ID, punto y coma, y con eso ya hemos terminado de crear nuestro archivo de servicios. Ahora lo que nos queda es ir a nuestros componentes para darle la parte visual y la lógica de cómo obtener esta información y cómo enviarla según sea el caso. Para eso nos vamos a el componente lista usuarios, abrimos el HTML, yo ya lo tengo la plantilla creada, así que la voy a copiar y pegar, y básicamente pues son contenedores, file sets con clases de Bootstrap, y aquí lo único que es diferente al HTML es la parte donde hacemos el router link. Esto es donde al presionar esta ruta, este enlace, nos mande a esta parte o esta página de nuestro proyecto. Usuarios agregar. En el cuerpo de la tabla tenemos un ciclo en G4 y es donde estamos recorriendo nuestra lista de usuarios o nuestro arreglo de usuarios y lo estamos mostrando en cada una de las filas y columnas de los registros. También tenemos los botones, el que corresponde para editar, donde estamos mandando a la dirección de nuestro proyecto, usuarios, editar, y el ID del registro que oprimimos para editar, y también tenemos el file set con su enlace, con su submit o la acción que queremos cuando haga clic en ese botón, que va a llamar a la función borrar usuario y les estamos pasando el ID del usuario que queremos eliminar. Y eso es todo lo que tenemos en nuestro HTML de nuestra lista usuarios. Estos errores nos aparecen ya que nuestro componente de TypeScript no tenemos definidos esos elementos. Ahorita los vamos a poner y se irán quitando estos errores. Guardamos, nos vamos a lista usuarios component y lo primero que vamos a hacer es decirle que esta clase implemente el onInit. Nos marca un error, nos ubicamos, le damos al bombillo y le damos que nos implemente la interfaz. Esto no es necesario, lo podemos borrar. Y ahora vamos a definir lo que es nuestro arreglo de usuarios. Va a ser usuarios, va a ser un observable de tipo usuario model y va a ser un arreglo. O puede ser también onDefine. Vamos también a poner nuestro constructor, el cual queremos que inicialice nuestro servicio. Va a ser usuario service, que va a ser de usuario service. Vemos que lo haya importado y dentro de nuestro ng onInit queremos obtener los usuarios y que los guarde en nuestro arreglo. Entonces para eso decir que usuarios va a ser igual a nuestro servicio, usuario service, y su función que queremos llamar es obtener usuarios, ya que esta es la encargada de hacer la petición a nuestro API, obtiene los resultados y los almacena en nuestro arreglo de usuarios. En esta parte también vamos a definir la acción del botón de borrar. Si se acuerdan, era una función. Entonces la función se llamaba borrar usuario y recibía un ID, va a ser de tipo string, y dentro vamos a decirle
que llame a la función borrar usuario de nuestro servicio. Vamos a decir que this.usuarioservice. El método borrar usuario, le vamos a pasar el ID que estamos recibiendo de nuestro HTML y decimos que se suscriba para poder manipular la respuesta. Entonces va a ser data y dentro queremos que nos muestre en la consola la data para saber qué es lo que nos está devolviendo nuestro servidor. Por último, después de hacer la eliminación, vamos a volver a llamar a la función de obtener usuarios del servicio y lo vamos a cambiar o a reemplazar en nuestro arreglo de usuarios. Entonces decimos this.usuarios va a ser igual a this.usuarioservice.obtener usuarios. Y con esto ya tenemos implementada nuestra obtención de los usuarios, que serán los que se van a mostrar en nuestro HTML por medio de este ciclo for. Y también ya tenemos programada la acción al presionar el botón de borrar de alguno de los registros y el cual va a ser llamado a nuestro servicio y a su vez llamará o hará la petición a nuestro API. Podemos cerrar esto y nos vamos a nuestro componente de editar usuario. De nueva cuenta vamos a abrir el HTML y el archivo de TypeScript. En el HTML vamos a hacer lo mismo, ya lo tengo definido. Para agilizar un poquito el video lo voy a copiar y pegar. Y básicamente lo que tenemos es contenedores con clases de Bootstrap. Y lo único que cambia aquí, que es en el forms, estamos definiendo en el Angular o ng-submit, que va a llamar a la función onSubmit y va a tener el identificador usuario forms ng-form. De igual forma le estamos también diciendo en los inputs que van a estar enlazados o van a tener una doble dirección para mostrar y guardar los elementos de el nombre y el email. Y también aquí tenemos esta parte para detectar cuándo es válido el botón para poder realizar el registro o no. Y es todo lo que tenemos dentro de nuestro HTML. Guardamos, lo podemos cerrar y nos vamos ahora a editar usuario component.typescript. En esta parte vamos a definir también implemente el onInit. Nos ponemos donde nos marca el error, a la sugerencia y le decimos que nos implemente el onInit. Esta parte la podemos borrar, esta línea también. Y aquí lo que vamos a hacer es definir una variable de tipo ID que sea vacía y también vamos a definir un usuario o un objeto con nuestro usuario model, el cual van a tener los campos vacíos inicialmente. Definimos el constructor, el cual va a decir private usuario service de usuario service. También queremos que inicialice el route, esto para poder detectar cuando la ruta está activa o no, activate route, y también el router de router. Abrimos y cerramos llaves y ya tenemos creado nuestro constructor. Ahora dentro del ng-onInit tenemos que detectar si estamos recibiendo al momento de abrir la ruta el ID del formulario para en base a eso determinar si queremos crear o editar el usuario. Para eso lo vamos a guardar en nuestra variable ID y para obtener el parámetro de la ruta es de la siguiente forma. Decimos this.id va a ser igual a this.route.snapshot.params y lo llamamos como ID. Y ya con eso tenemos nuestra variable ID con el dato que recibe o no, según sea el caso. Ahora vamos a evaluar que si tenemos un ID que no es nulo o vacío, que nos muestre en la consola editar. Y en caso contrario, que nos muestre crear. Guardamos. Y en caso de que sea editar, vamos a primero obtener el usuario de nuestra API para poderlo mostrar en el formulario. Entonces decimos que this.usuarioservice.obtener usuario. Le vamos a pasar el ID del registro del usuario que queremos obtener. .subscribe. Vamos a recibir una data y vamos a decirle que va a ser nuestro objeto usuario, va a ser igual a la data. Recordar que recibe un arreglo va a ser el primer elemento, ya que nada más va a haber un registro en caso de que sea así. Y con eso hemos terminado la parte de detección si se oprime editar o crear recibiendo el ID. Ahora tenemos que definir la acción o la función onSubmit, ya que cuando le demos al formulario cuando oprimamos el botón estamos lanzando esa función. Entonces vamos a crearla. Decimos onSubmit y vamos a mostrar en la consola
el mensaje onSubmit, tenemos que evaluar si nuestro objeto usuario tiene un ID, ya que en base a eso va a ser actualizar o agregar en nuestro servicio y por ende en nuestra consulta a nuestra API. Entonces vamos a verificar que si nuestro objeto usuario en su elemento ID usuario existe, entonces vamos a llamar al servicio y su función actualizar usuario. Le vamos a pasar el objeto que queremos actualizar, va a ser el usuario. Nos suscribimos y vamos a definir la data que recibe. Vamos a mostrar un alert con la data que recibimos y vamos a regresarnos a nuestra raíz de nuestro proyecto. En este caso sería a la lista de usuarios, this.router.navigate, abrimos, cerramos corchetes, se vaya a diagonal usuarios y en caso contrario que nos muestre en la consola, lo que queremos es crear y vamos a llamar al servicio, su método agregar usuario, le vamos a pasar el objeto usuario subscribe, recibimos la data, mostramos dicha data por medio de un alert y también nos vamos a regresar a la ruta de usuarios, this router navigate, abrimos, cerramos corchetes, comillas sencillas y le decimos diagonal usuarios y con eso ya hemos terminado nuestro proyecto. Guardamos, ahora vamos a lanzar nuestro servidor, abrimos la terminal, lo tenemos ejecutando, vamos a detenerlo, lo volvemos a lanzar en gserve, esperamos a que se termine la compilación, ya que termina lanzamos el proyecto, vamos también a mostrar la consola en inspeccionar y ahora vamos a la parte de agregar un nuevo usuario. Vamos a agregar a Ana, su correo es ana@mail.com, le damos a submit, nos muestra la alerta de que se insertó correctamente y nos regresa a la parte de los usuarios y ya tenemos el registro. Ahora vamos a darle a editar, nos aparece los datos del registro, vamos a cambiarle a Ana María y el correo va a ser ana.maria@mail.com, le damos a submit, nos muestra que se actualizó correctamente el usuario y efectivamente nos lo actualizó. Por último vamos a darle a borrar el registro de Ana, nos marca que nos eliminó, si recargamos la página nos ha eliminado ese registro. Como se observa funciona como lo esperábamos. Vamos a dejar el video hasta aquí en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido o te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.